Hermanos, hoy les traigo una revelación que desafiará todo lo que alguna vez han oído sobre los misterios espirituales. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene realmente las llaves del infierno? ¿Quién tiene autoridad sobre las puertas de ese temible lugar reservado para el juicio eterno? La respuesta no solo es sorprendente, sino también decisiva para el destino de cada alma. La Biblia, en su infinita sabiduría, deja pistas poderosas sobre esta verdad, pero pocos tienen el coraje de descubrirla. En este impactante estudio, profundizaremos en las Escrituras para descubrir quién es el verdadero guardián de estas llaves y qué significa eso para su futuro eterno. Este no es solo un mensaje, es una alerta, un llamado a abrir los ojos a una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. Quédate con nosotros hasta el final, porque el secreto será revelado y al comprenderlo, tu vida se transformará para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar el curso de tu eternidad. La Biblia nos presenta profundos misterios, y las llaves del infierno son una de las preguntas más intrigantes de las Escrituras. Una de las referencias más poderosas aparece en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, donde Jesús proclama: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Este versículo no solo afirma la victoria de Cristo sobre la muerte, sino que también revela su autoridad suprema sobre el Hades, el reino de los muertos. Para comprender la profundidad de esta afirmación, es esencial revisar los textos del Antiguo Testamento, donde la palabra hebrea Seol se usa a menudo para describir el lugar de los muertos. Seol era visto como un reino oscuro y misterioso, donde tanto los justos como los malvados esperaban su destino final. En Salmos capítulo 16, versículo 10, el salmista expresa confianza en la redención divina, declarando: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este Seol, más tarde identificado como Hades en el Nuevo Testamento, no era un lugar de control humano, sino un dominio espiritual custodiado por fuerzas más allá de la comprensión terrenal. La idea de puertas y barreras asociadas con el Seol se refuerza en Job, capítulo 38, versículo 17, donde Dios le pregunta a Job: «¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de sombra de muerte?». Aquí, las puertas simbolizan un límite insuperable, accesible solo para aquellos que poseen la autoridad divina. Esta metáfora resalta que el Seol no es un lugar desordenado. Se mantiene cuidadosamente bajo la supervisión de fuerzas espirituales. Pero ¿quién tiene las llaves para abrir o cerrar estas puertas? El Nuevo Testamento arroja luz aún más clara sobre el tema. En el contexto de la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno no fue solo un acontecimiento aislado, sino un hito cósmico. Cuando Jesús declara que tiene las llaves de la muerte y del Hades, establece que todo poder y autoridad le pertenecen a Él, despojando a cualquier otra entidad del control sobre el destino de las almas. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿cómo se obtuvieron estas llaves? Para comprenderlo completamente, debemos avanzar hasta el momento en que Cristo mismo desciende al Hades después de su crucifixión, cumpliendo profecías y revelando el propósito eterno de Dios. Este es el comienzo de la revelación de quien controla verdaderamente las puertas del infierno y el destino eterno de cada alma. En la teología judía, las puertas del Seol eran vistas como una frontera espiritual que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Este dominio era percibido como un lugar oscuro, lejos de la presencia directa de Dios, donde las almas esperaban el juicio final. Isaías capítulo 38, versículo 10, refleja esta visión: «En la plenitud de mis días iré a las puertas del Seol. Privado estoy del resto de mis años». Aquí, las puertas del Seol simbolizan la entrada a una realidad ineludible, controlada por fuerzas espirituales.
Esta concepción se amplió en los textos intertestamentarios, particularmente en el libro de Enoc, uno de los escritos más influyentes del pensamiento judío sobre el más allá. El libro de Enoc presenta el Seol como un reino dividido en compartimentos, designados para los justos y los malvados. Los justos descansaron en un lugar de paz, mientras los malvados esperaban el juicio en tormento. Esta división anticipó la teología del Hades en el Nuevo Testamento, donde el abismo se describe claramente como un lugar de sufrimiento para los condenados. Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 26. Una de las contribuciones más llamativas del libro de Enoc es la narrativa sobre los ángeles caídos. Este texto, al que se hace referencia en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, describe cómo los ángeles que desobedecieron a Dios fueron encarcelados en profunda oscuridad, esperando su juicio al final de los tiempos. Judas declara: «He aquí, el Señor vino con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y condenar a todos los impíos por todas las malas obras que han cometido». Estos ángeles caídos están confinados en un lugar que el libro de Enoc asocia con el abismo, reforzando la idea de que el Seol no era solo una región de espera, sino un territorio bajo vigilancia y control espiritual. Esta vigilancia se atribuye a los guardianes espirituales, que vigilan los límites del Seol y el abismo. La referencia a los guardianes sugiere que el control de estas puertas requiere autoridad divina. Esta idea se ve reforzada por la metáfora de las llaves, que simbolizan el poder y el dominio. Por lo tanto, aquellos que poseen las llaves del Seol tienen la capacidad única de abrir o cerrar las puertas, determinando quién entra y quién sale. Esta visión no solo resuena en los escritos judíos, sino que también da forma a la teología cristiana, donde Jesucristo es presentado como quien tiene las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. La declaración de Cristo trasciende la teología judía y establece su autoridad sobre todos los reinos espirituales. No solo rescató a los justos que esperaban en el Seol, sino que también sometió el poder del abismo, despojando cualquier autoridad que no fuera suya. Por lo tanto, las puertas del Seol, tal como se describen en la tradición judía, señalan la autoridad divina necesaria para controlar estos límites espirituales. La figura del guardián emerge como alguien investido de poder supremo, un tema que se desarrollará más a medida que exploremos la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno. Hermanos, si han sido bendecidos por este contenido y sienten en su corazón apoyar nuestro canal para que podamos continuar compartiendo estos poderosos mensajes, consideren convertirse en miembros o enviar un gracias. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a más personas y seguir fortaleciendo nuestra comunidad. Que Dios los bendiga por su generosidad y compromiso. Con la venida de Jesús, el Nuevo Testamento revela un plan grandioso y sobrenatural. El Hijo de Dios vino no solo para salvar, sino también para ejercer plena autoridad sobre los dominios espirituales. La mención de las llaves del infierno adquiere un nuevo significado en el contexto de la misión de Cristo, revelando su soberanía sobre la vida, la muerte y el destino eterno de las almas. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, Jesús declara: «Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos». Este es un momento poderoso, ya que Jesús hace una conexión directa entre puertas y llaves, que simbolizan la autoridad y el dominio espiritual. Al mencionar las puertas del Hades, Él no solo reconoce la existencia de este dominio, sino que también afirma que el poder del infierno no puede prevalecer contra la iglesia que Él establecerá.
Esta declaración no solo refuerza el papel de la Iglesia como agente de salvación y transformación, sino que también señala la inminente victoria de Cristo sobre las fuerzas espirituales de las tinieblas. La idea de llaves aparece nuevamente en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, donde Jesús declara: «Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto indica que la autoridad sobre la muerte y el infierno le pertenece exclusivamente a Él, y se logra mediante su muerte y resurrección. La muerte de Cristo en la cruz no fue un acontecimiento cualquiera, fue una batalla espiritual decisiva. En Colosenses capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo afirma: «Y habiéndolos despojado de los poderes y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Este versículo describe cómo Jesús desarmó a Satanás y sus huestes malignas, despojándolos de cualquier poder legítimo sobre los hijos de Dios. La cruz, que parecía un símbolo de derrota, se convirtió en el escenario de la victoria suprema de Cristo. La resurrección de Jesús es el sello de esta victoria. Al resucitar, no solo venció a la muerte, sino que también sometió al Hades, asegurando que el destino eterno de los justos ya no estuviera bajo el control del enemigo. Esta victoria se describe en Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Él también participó de esta condición humana para destruir con su muerte al que tiene el imperio de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por medio de temen a la muerte estuvieron sujetos a esclavitud durante toda su vida. Jesús, por tanto, tomó para sí las llaves del infierno, demostrando que tiene el poder de abrir y cerrar las puertas del Hades, liberando a los cautivos y decretando el destino de las almas. El impacto de esta verdad es inmenso. Satanás ya no tiene dominio final sobre la muerte o el infierno. Esta autoridad pertenece al Señor, quien la ejerce con justicia, gracia y poder. Además, la mención de dar las llaves del reino de los cielos a Pedro simboliza que Jesús comparte aspectos de su autoridad con la Iglesia, permitiéndole proclamar el Evangelio, enfrentar las tinieblas y traer liberación a las almas. Esto refleja el alcance de su victoria. No es solo personal, sino también comunitaria y eterna, e involucra a todos los que creen en Él. Por lo tanto, Jesús no solo tomó las llaves del infierno, sino que también estableció un reino que las puertas del Hades nunca podrán derrotar. Esta es una verdad que debería llenar los corazones de los creyentes de esperanza y confianza, porque Cristo es el guardián supremo y nada puede separar a su pueblo de su autoridad y amor. Aunque la victoria de Jesús sobre la muerte y el infierno es definitiva, la operación del enemigo sigue siendo evidente. Se sigue refiriendo a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan, capítulo 14, versículo 30, ejerciendo influencia sobre aquellos que viven en oscuridad espiritual y rechazan la verdad de Dios. Esto plantea una pregunta intrigante. Si Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿quién desempeña el papel de guardián de las puertas del infierno? La respuesta no es sencilla, pero la Biblia ofrece ideas poderosas sobre esta dinámica espiritual. En Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 y 2 encontramos una descripción de un evento futuro, donde un ángel recibe temporalmente la llave del abismo. El quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Le dieron la llave del abismo. Cuando abrió el abismo, salió humo como de un gran horno, y el sol y el cielo se oscurecieron por el humo que salía de él. Abismo. Esta estrella, representada simbólicamente como caída, generalmente se interpreta como un ser angelical, posiblemente un demonio o Satanás, a quien Dios permite el acceso al abismo para cumplir sus propósitos de juicio. Es importante señalar que incluso en este contexto, el control final permanece en manos de Dios. La llave es dada a la estrella, lo que significa que el poder de abrir el abismo no es intrínseco a la criatura, sino delegado por Dios
como parte de su plan soberano. El abismo, al que se hace referencia en otras partes de las Escrituras, se entiende como un lugar de prisión espiritual. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Por ejemplo, menciona a los demonios rogando a Jesús que no fuera enviado al abismo. Este lugar es descrito como una prisión donde los ángeles caídos esperan el día del juicio, según Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, capítulo 1, versículo 6. Estos textos refuerzan la idea de que el abismo es un lugar altamente controlado y que cualquier acceso a él está estrictamente regulado por Dios. Además, Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3 presenta a otro ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ata a Satanás durante 1000 años, encerrándolo en el abismo para que ya no engañe a las naciones. Aquí vemos nuevamente que el control sobre las llaves y el abismo es una prerrogativa divina. Incluso el archienemigo, Satanás, no puede actuar fuera de los límites establecidos por el Todopoderoso. Este punto de vista amplía la comprensión de que si bien Jesús tiene autoridad suprema sobre las llaves del infierno, Dios, en su soberanía, permite que ciertos eventos ocurran como parte del cumplimiento de sus propósitos. Satanás, a pesar de ser un enemigo poderoso, es un ser derrotado y limitado. Él opera dentro del alcance permitido por Dios, e incluso sus acciones en el juicio futuro son parte de un plan más amplio que culminará en la victoria final de Cristo. Por tanto, el actual guardián de las puertas del infierno no es una figura autónoma o independiente. Se puede describir a Satanás y sus agentes como administradores temporales que actúan bajo el permiso y la supervisión de Dios. Todo esto apunta a la supremacía divina, dejando claro que el control sobre el infierno y el destino eterno de las almas está, en última instancia, en manos del Señor. Esta realidad debería inspirar confianza en los creyentes, ya que incluso las fuerzas de las tinieblas están sujetas a la autoridad de Jesús. Las claves representan autoridad. En el mundo espiritual, poseer una llave significa tener el poder de abrir o cerrar un dominio. Isaías capítulo 22, versículo 22, hace referencia a esto. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. El que abre, nadie cerrará, y el que cierra, nadie abrirá. Este versículo señala a Jesús, el descendiente de David, como el legítimo portador de las llaves divinas. La Biblia describe con frecuencia a los ángeles como guardianes de los reinos espirituales. En el contexto del infierno encontramos referencias a ángeles caídos que estaban presos en cadenas eternas, según Judas capítulo 1 versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha conservado, en prisiones eternas en las tinieblas para el juicio del gran día. Estos ángeles no tienen poder sobre las llaves del infierno, pero su presencia en el abismo refuerza la idea de que existe una estructura jerárquica y de vigilancia espiritual en este dominio. En Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 3, vemos otro claro ejemplo de un ángel que recibe autoridad para actuar en el abismo. Vi un ángel que descendía del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo, y una gran ató al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Esto demuestra que el control de Satanás sobre el infierno no es absoluto. Es solo un prisionero al que se le ha permitido ejercer una influencia temporal. La verdadera autoridad pertenece a Dios. Una de las grandes mentiras espirituales es la idea de que Satanás gobierna el infierno como su reino. En realidad, el infierno también es un lugar de tormento para él. Mateo, capítulo 25, versículo 41 dice: Entonces dirá a los de su izquierda: Malditos, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Este texto deja claro que el infierno no fue creado para la humanidad, sino como lugar de castigo para el diablo y sus seguidores. Él no tiene las llaves, pero estará preso para siempre en el lago de fuego, según el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego que arde con azufre, donde Bestia y la Bestia también fueron arrojados, falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La victoria de Jesús sobre la muerte y el infierno es el punto central de esta narrativa. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 deja claro que Cristo es el único con autoridad definitiva. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Su resurrección no solo venció a la muerte, sino que también garantizó la redención para quienes creen en él. Al tomar las llaves del Hades, Jesús reveló que la muerte no es el fin. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este triunfo es el que garantiza que Satanás no tenga poder para atar a los que pertenecen a Cristo. La Biblia revela que el infierno tendrá un fin definitivo. Después del gran juicio, tanto la muerte como el Hades serán arrojados al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Este momento marca el fin de todo dolor, muerte y pecado. Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra, donde habitará la justicia, según Pedro, capítulo 3, versículo 13. Esto demuestra que el infierno no es eterno en el sentido de su función, sino temporal, hasta que Dios lleve a cabo su plan final de restauración. Saber que Jesús tiene las llaves del infierno es un mensaje de esperanza para todo cristiano. Esto significa que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 nos recuerda: Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otro lado, es una advertencia para quienes rechazan el Evangelio. Las Escrituras son claras acerca del destino de aquellos que no se arrepienten. Marcos capítulo 9 versículo 48 habla del lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Esta es una seria advertencia sobre la realidad del infierno y la urgencia de buscar la salvación en Cristo. La Biblia nos revela que las llaves del infierno representan la autoridad espiritual y solo Jesús tiene control sobre ellas. Triunfó sobre la muerte y el Hades, despojando a Satanás de su poder. Aunque el infierno es un lugar real de tormento, no está gobernado por Satanás, sino que será el destino final de él y de sus seguidores. Cristo nos ofrece redención y vida eterna, garantizando que quienes lo siguen nunca enfrentarán el tormento del infierno. Oración final. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu victoria sobre la muerte y el infierno. Reconocemos que solo tú tienes las llaves de la vida eterna y te pedimos que nos guíes siempre por el camino de la salvación. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu verdad, alejándonos del pecado y proclamando tu nombre a todas las personas. Que aquellos que aún no te conocen sean tocados por tu gracia y se entreguen a tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.